¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy voy a explicar acerca de mi TV2, en el cual estoy analizando las películas de The Post y Goodbye Lenin. Bueno, en la primera película, acerca de The Post, el tema, libertad de prensa y responsabilidad democrática. Bueno, The Post es una película dirigida por Steve Spielberg, la cual presenta la defensa del periodismo libre como un componente esencial de toda la democracia y muestra el choque entre el poder estatal y el derecho ciudadano a ser informado. La historia guía en torno a la decisión de Washington Post de publicar los Pentagon Papers, documentos que revelan que el gobierno estadounidense había engañado al público durante años sobre la guerra de Vietnam. Desde la perspectiva de la comunidad política, la película ilustra cómo la prensa crítica y éticamente comprometida puede limitar abusos gubernamentales y fortalecer la transparencia. Spielberg utiliza una puesta en escena sobria pero intensa para subrayar el peso moral y los riesgos legales de decir la verdad. El primer mensaje que he podido identificar es el principio de que la democracia solo se sostiene cuando la prensa puede cuestionar el poder sin restricciones. Bueno, esto se refleja en los debates entre Ben Bradley y Catherine Graham sobre publicar material clasificado. El director recurre a planos cerrados, iluminaciones frías y espacios reducidos para transmitir la presión y el peligro que rodean la decisión editorial. El contrapicado, que acompaña la resolución final de Graham, enfatiza su fortaleza moral frente al intento del gobierno de bloquear la publicación. El montaje que altera escenas en la Casa Blanca y la reacción simboliza el enfrentamiento directo entre autoridad política y acceso público a la verdad. El segundo mensaje que pude identificar acerca de esta película es acerca de que la película sostiene que actuar éticamente implica afrontar temores y realizar sacrificios personales. La evolución de Graham presenta inicialmente como una figura rodeada de opiniones masculinas que la subestiman. Se muestra mediante encuadres que la sitúan en el centro, pero rodeada de presión social y patriarcal. Su decisión final acompaña por silencios significativos, incluso cuando amenaza relaciones personales, intereses empresariales o la estabilidad del propio medio. ¿Cuál es el contexto de The Post? El contexto externo es, que la historia ocurre en Estados Unidos durante la década de 1970, una etapa marcada por la pérdida de confianza en el gobierno debido a las falsedades oficiales sobre Vietnam, el rechazo social a la censura, los conflictos por los derechos civiles y la creciente relevancia del periodismo de investigación que luego destaparía el caso Watergate. La administración de Kennedy, Johnson y Nixon ocultaron información crucial sobre la guerra para mantener la aprobación pública, generando un clima de descontento y protestas. Y el contexto interno es de que, Spielberg traslada ese panorama nacional a la redacción del Washington Post, donde convergen presiones legales, intereses económicos y dilemas morales. Las decisiones editoriales del diario expresan el conflicto constante entre el deber de informar, los riesgos judiciales y los intentos del poder político por limitar la transparencia. Bueno, un caso actual relacionado con la película puedo rescatar acerca de la presentación de periodistas en México 2023-2024. México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Organizaciones como Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras documentan asesinatos, amenazas y desapariciones de comunicadores que investigan corrupción, crimen organizado o abuso de poder. La falta de protección estatal y la impunidad generan un ambiente en el que informar puede costar la vida. Esta realidad se vincula con The Post, así como el gobierno de Nixon quiso impedir que salieran a la luz la verdad. Hoy existen actores que buscan silenciar el trabajo periodístico mediante violencia o intimidación. Bueno, en conclusión, The Post evidencia que la libertad de prensa es un pilar indispensable para la democracia, especialmente cuando el poder político intenta ocultar información o limitar la transparencia. La película demuestra que el ejercicio del periodismo ético exige coraje, responsabilidad y disposición a enfrentar riesgos legales, económicos y personales, al mostrar la lucha de Washington Post por publicar los Pentagon Papers. Y bueno, la segunda película a analizar es Goodbye Lenin. El tema es memoria histórica y transacción social. Goodbye Lenin, dirigida por Wolfgang Becker, narra cómo los cambios políticos tras la reunificación alemana impactan emocionalmente y socialmente la vida de una familia de la ex RDA.
La cinta muestra cómo los procesos históricos abruptos pueden alterar identidades individuales y colectivas, así mismo como cuestionar tanto la nostalgia idealizada hacia el socialismo, como los retos y desiguales que surgieron con la llegada del capitalismo. El primer mensaje que se puede identificar es la idea de que las transformaciones políticas pueden afectar la memoria y la identidad personal. Se observa en la madre de Alex, quien despierta después de un coma en un país completamente transformado para evitarle un impacto emocional. Alex recrea una versión ficticia de la antigua RDA. Becker utiliza colores apagados, encuadres simétricos y una atmósfera tranquila para representar la añoranza del pasado, en constante con el ritmo acelerado y sus colores intensos de la nueva Alemania capitalista. El mensaje que puedo identificar es: la película también muestra que la identidad colectiva cambia cuando se transforman los símbolos, los espacios y la vida cotidiana. Bueno, tras la reunificación, objetos característicos del este, envases, marcas, programas de TV, mobiliario desaparecen rápidamente, afectando el sentido de pertenencia cultural. Becker resalta estos elementos mediante planos, detalles y travelings que subrayan su carga emocional. El departamento de Alex configura casi como un museo que intenta resistir el avance del capitalismo. Simboliza cómo las personas gestionan la transacción entre dos modelos de vida que no parecen compatibles. Bueno, ¿cuál es el contexto de la película Goodbye Lenin? El contexto externo es que, bueno, la película se sitúa después de la caída del muro de Berlín de 1989 y durante la reunificación alemana. Este proceso trajo consigo fuertes reformas económicas, altos índices de desempleo en la ex-RDA, migraciones internas y una profunda ruptura cultural entre el este socialista y el oeste capitalista. Bueno, el contexto externo es de que el hogar de Alex y su madre simbolizan el conflicto nacional, un espacio que intenta conservar la vida pasada mientras el nuevo sistema se instala de manera abrupta. Los conflictos familiares reflejan tensiones sociales mayores, como transacciones frente a la modernidad, socialismo frente al capitalismo y memorial frente a cambios impuestos. La casa funciona como un lugar donde se hace evidente el choque entre dos realidades históricas. ¿Cuál es el caso actual relacionado con Goodbye Lenin? Es de que, bueno, es el debate contemporáneo sobre la nostalgia y la desigualdad entre este y oeste 2023-2024. A pesar del tiempo transcurrido sobre la reunificación, estudios recientes del Instituto IFO y reportes de Dutch Welle muestran que persisten brechas económicas y culturales entre ambas regiones. Muchos habitantes del este sienten que su identidad fue minimizada tras la integración al sistema occidental, lo que ha generado un resurgimiento de la nostalgia. Esta situación dialoga directamente con la película, así como Alex recrea objetos y rutinas del pasado para proteger la estabilidad emocional de su madre. Muchas personas hoy buscan preservar elementos de una cultura para no sentir que su historia fue borrada. La memoria histórica sigue siendo un terreno de disputa de las sociedades que han pasado por transiciones abruptas. Bueno, en conclusión, Goodbye Lenin muestra cómo los procesos históricos abruptos, como la reunificación alemana, transforman identidades personales y colectivas, afectando la memoria, los vínculos familiares y el sentido de pertenencia cultural. La película evidencia que los cambios políticos no solo modifican sistemas económicos, sino también los símbolos, espacios y rutinas que definen la vida cotidiana. Así, Becker plantea que las sociedades en transmisión requieren tiempo para reconstruir su identidad y que la nostalgia puede convertirse en un mecanismo emocional para adaptarse a los nuevos contextos sociales. Gracias.